Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomil Laceras y hoy tendremos como invitada a Paula Andrea Jiménez, periodista colombo-venezolana con amplia experiencia en el ejercicio de su profesión tanto en Venezuela como ahora en Colombia. Me acompañan hoy María Clara Roballo. Hola María Clara. Hola al equipo y hola a la invitada. Ronald Rodríguez Gracias por la invitación, Chomin, y a Paula Andrea, gracias por acompañarnos. y Alejandro Martínez Ulleda. Un gran saludo a todos. Y con Paula Andrea Jiménez hablaremos, entre otras cosas, sobre el premio Sofía Inver que acaba de recibir por parte de la Asociación de Periodistas Venezolanos en el extranjero y la Universidad Urbe de Miami-Dade en Florida, Estados Unidos, como reconocimiento al reportaje que escribió con el título El limbo de los niños y las niñas migrantes de Venezuela abandonados en Colombia, donde da cuenta de 1.082 menores de edad venezolanos abandonados o separados de sus familias que se encuentran bajo custodia del Estado colombiano. Hola, Paula Andrea, ¿cómo estás? Hola, Shomi, el resto. Genial poder compartir con ustedes junto con Diálogo Ciudadano y el equipo del observatorio. Bueno, vamos a comenzar la entrevista, Paula Andrea. Tocaste un tema espinoso en tu reportaje premiado, los menores abandonados o separados de sus familias. Cuéntanos qué encontraste en esta investigación que fue premiada. Bueno, es un tema que sigue, que es sostenida la situación y el limbo como tal, si ese es el término que se le puede aplicar a la niñez y a la adolescencia migrante forzada que está aquí en Colombia de origen venezolano. Más de 1.000 niños que están bajo custodia del Estado venezolano, están en internados, hogares sustitutos, y en el que les tocó o les ha tocado atravesar una situación muy particular, donde no había relaciones diplomáticas con su estado de origen, Venezuela. Llega una nueva administración, comienzan unos vínculos, básicamente son de tipo económico y otro tipo de intereses, pero hasta ahora sigue habiendo un silencio institucional muy grande desde Venezuela. Son niños en los que a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia corrían o corren el riesgo de iniciar procesos de, uno, nacionalización, porque algunos están en situación de apatridia, no se puede confirmar su nacionalidad venezolana, tampoco tienen la colombiana, no pueden iniciar un proceso de adaptabilidad porque no son colombianos. Eh, y bueno, es un cúmulo de situaciones que por eso la palabra limbo es como que la que más trata de retratar esta situación. Eh, Sigue el tema. La opacidad desde el lado venezolano está más presente que nunca. Eh, no hay modo que la Cancillería pueda responder. También otras situaciones, la destrucción total de todo lo que es el sistema de protección para niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Entonces, bueno, por ahí más o menos va el tema. Muy bien. Paula, yo te quisiera preguntar justamente por el ICBF, que es una institución que viene acompañando el acompañamiento del Estado colombiano al proceso migratorio desde hace varios años, que ha tenido un papel importante, pero también en algunos casos cuestionable. Cuéntanos, tú en esta investigación, ¿cómo ves y cómo posicionas al ICBF en su respuesta? Bueno, es algo complejo. Mira, para cada caso, como lo recomiendan cantidad de lecturas jurídicas, no solo de consultorios jurídicos aquí en Colombia, sino también de organizaciones dentro de Venezuela que protegen a la niñez. Por un lado, hay casos donde dices, gracias a Dios existe el ICBF, ¿no? Y esa institucionalidad, esa tradición que hay en Colombia y de la cual Venezuela adolece. Digamos que frente a la nada, frente a la nada en Venezuela, es muchísimo lo que tiene Colombia desde la institucionalidad para responderle a la niñez sin cuidados parentales o en estado de abandono. Sí, pero hay otros casos que, mira, son duros, que vas a conocer, que es difícil poder tener una respuesta desde el Estado colombiano. Justo ahora estamos en un proceso de documentación de casos sumamente terribles de mujeres
una mujer, por decirte este caso, una mujer que fue víctima de trata, migrante venezolana, ¿verdad? Víctima de trata en frontera, en Cúcuta, se mueve a Medellín, tiene un diagnóstico del espectro autista, aparte de sufrir, de ser víctima de trata, fue víctima de violencia basada en género, se mueve al interior de Colombia y en el interior de Colombia gana una tutela donde se le facilita refugio y la alcaldía de esa localidad le ha despojado el refugio, ella tiene que desalojar ya. Y le han quitado al niño a inicios de esta semana. Entonces hay una separación familiar, fíjate, todas las violencias que se configuran y eso es algo que quizá, o sea, dimos porque teníamos que dar con ese caso, pero es como para ilustrarte un poco. Para mí hay dos palabras grandísimas frente a este tema de la niñez y porque también el tema de los cuidados está muy centrado en la mujer. La soledad tan grande que viven las mujeres, madres solas, cuidadoras, y la de los niños, niñas y adolescentes. El estado de orfandad y de soledad, sobre todo en el acompañamiento jurídico, es inexistente. Ahora, Pablo Andrea, eso que tú denominas la nada desde el punto de vista de la respuesta del Estado venezolano y del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿tú crees, te voy a hacer una pregunta que digamos, es una respuesta intuitiva, porque es algo que no se podría probablemente demostrar, pero intuitivamente, ¿cuánto crees tú que hay de influencia en el Estado venezolano y en su capacidad de respuesta del discurso cambiante respecto de la migración por parte de Nicolás Maduro? Es decir, Nicolás Maduro pasó de negar la existencia de la migración a comenzar a explorar mecanismos para utilizarla, e incluso ha cambiado ese discurso últimamente, ¿no? Pero esa negación inicial que fue muy fuerte, ¿tú crees que tiene que ver con este hecho que la institucionalidad no tenga ninguna capacidad de respuesta? Sí, claro, totalmente. Es una de tantas aristas, pero obviamente ese viraje increíble en las dos administraciones, en esa transición Duque-Petro ha sido determinante, sumamente determinante. Y no es que comenzó y la dejó en el caso del gobierno Maduro, sino que la sostiene hace poquitos días y seguro va a salir retratada en el semáforo en las cosas que hace el observatorio, pero de decir Maduro que solo salieron 2,5 millones cuando hay casi 8 millones y ojo, con un subregistro, ¿no? Eh, Casi 8 millones y que él diga, no, solo salieron 2,5 millones de migrantes, se han devuelto otra cantidad, y es decir, esa suma y resta rápido, que él tampoco es muy hábil en los números y en muchas otras cosas más, para él solamente hay 1,3 millones de venezolanos afuera del éxodo, ¿no? Entonces la negación es brutal, es irrespetuosa, es revictimizante y bueno, obviamente influye eso en el tema de la niñez, la institucionalidad que está por el piso o inexistente, no hay Estado de Derecho, no hay quien vele por nadie en Venezuela. Paula Andrea, tu trabajo en Colombia no solamente es el impacto que genera sobre los casos de de la migración venezolana, sino incluso del otro lado, de cómo la sociedad colombiana pues tiene toda esta dinámica de recepción. ¿Cómo ha sido ese proceso de seguir la migración venezolana en territorio colombiano, siendo tú también una migrante y teniendo pues todas las dificultades y las dinámicas que implica lo que generan el ver precisamente a tus compatriotas también pasando por estas dificultades? ¿Cómo hacer ese periodismo desde una dinámica en la cual poder apoyarlos y poder ir construyendo respuesta que de hecho, pues nos ha terminado ayudando? Todos estamos aprendiendo en todo este proceso de integración migratoria. Sí, bueno, primero de aprendizaje y el tema de que haya una documentación y también, digamos, un bagaje cultural, afectivo, familiar que me une con Colombia por ser retornada o ser colombo-venezolana, como que hasta allí, ¿no? Pero las barreras sí siempre van a estar, siempre como periodista vas a ser el outsider,
extraño el que llegó aquí al país a contarme de estos, pero nada, es como que te permite a la vez entender el terreno súper bien en Colombia, entender el contexto, entender el porqué quizá de esas aprehensiones de la sociedad, de la institucionalidad, de la gente, que no es lo mismo la gente en frontera, en estados fronterizos súper abandonados, golpeados, con una deuda social grande, cuando llega esa migración, y también de entender el que viene, el que llega y todas sus razones. Pero bueno, estamos en el aprendizaje, en las ganas de seguir contándolo. Yo lo hablaba en estos días con varios colegas que ejercimos en Venezuela y que seguimos ejerciendo aquí, que los periodistas, los poquitos de origen venezolano que estamos ejerciendo en Colombia y en otros países de acogida, tenemos como que un deber moral de seguir contando desde la empatía y desde un enfoque de derechos humanos la migración venezolana, porque de resto creo que el periodismo local está enfocado, bueno, en sus propias dinámicas, ¿no? País como Colombia, donde el ejecutivo tiene un modo muy particular de ejercer, en medio de conflicto armado, cambios políticos, polarización, o sea, no es fácil, pero hay que seguir. Mira, Pablo Andrea, quiero hacerte una pregunta un poco siguiendo este camino que abrió ahorita Ronald, ¿no? Muchos periodistas venezolanos han migrado junto con esos casi 8 millones que también han dejado el país, ¿verdad? ¿Cómo ves a estos profesionales de la comunicación que hoy están repartidos eh, eh, por todo el mundo en sus propios países de acogida? ¿Y cómo ves la relación de estos periodistas con Venezuela? Bueno, algunos habremos sufrido ese efecto caracol de migramos y no queríamos saber nada. Digamos que voy a empezar por algo muy personal. Me pasó, o sea, llegué, me instalé, y entonces te toca como manejar muchos procesos y aparte, este, ver el tema profesional, cómo te vuelves sí, a conectar, ¿no? Eh, Otros les ha sido sumamente difícil o no, o está completamente negado, tanto por regulaciones de los países propios de los países, o porque están muy por debajo los ubican muy por debajo, creen que quienes les van a dar empleo en el oficio o la profesión periodística, aquí en Colombia es un oficio, Venezuela es una profesión, y así, de acuerdo a cada país de acogida, les están haciendo un favor. A nosotros nos pasó algo bueno, no es cómico, finalmente me produce cierta, con ironía, ¿no? En una época aquí hay una asociación, una alianza de periodistas venezolanos en Antioquia, donde estoy yo, reúne como unos 35 periodistas, se llama la Alianza de Periodistas Venezolanos en Antioquia. Hay muchos que ejercimos en prensa escrita, televisivo, lo que sea, y también hay profesionales de la radio, técnicos, camarógrafos, y bueno, siempre llama la atención y hay medios que hacen contacto. Bueno, necesitamos unos periodistas. Y en uno de esos contactos, eso fue el año pasado, una radio que obviaré su nombre, esa persona nos reunió, hicimos como esta reunión aquí que tenemos, y nos dijeron, bueno, les vamos a dar trabajo y que sepan que es un favor que les estamos haciendo. Pues nosotros guardamos silencio porque no damos crédito a lo que está diciendo y dejamos rodar que la persona se expresara, ese director de medio. Y dijo, bueno, por cada nota les voy a dar unos 3.500 pesos, que para quienes nos ven no alcanzan en ese momento, no era ni $1 por una nota periodística, ¿no? Y tienen que hacer un promedio de yo no sé cuánto, bueno, total que había que hacer como 100 notas al mes, una cosa así como que, en serio, o sea, yo después obviamente yo dije, no, no sé qué hago aquí, pero bueno, igual expresé. Pero para que veas ese tema donde se dice como que, bueno, les vamos a hacer un favor. No es fácil, hay gente que lo logra, hay gente que finalmente se desentiende del oficio, pero, y hay otros que sí, que han logrado tener redes. Lo más duro quizá no solo para el periodismo, sino para cualquier profesional que está inmerso, está dentro de esa migración forzada, que he salido a juro, que veo cómo me ubico, cómo me instalo, cómo me regularizo, cómo entiendo la sociedad, es la ausencia de redes de apoyo que tenías en tu país o en tu ciudad o en tu zona. Pregúntale a un antioqueño o a un bogotano
si se mueve de su ecosistema de Bogotá y va a dar a la costa o va a dar allá abajo el sur de Colombia, cómo se le mueve el piso y muchas cosas, ¿no? De referencia. Entonces es como para, pero bueno, no sé si responde. Paula, dentro de este periodismo investigativo, también tú tienes una amplia experiencia como fact-checker, justamente verificar todas estas noticias e información que circula al respecto de los migrantes, en donde hay muchísimos mitos y digamos que noticias perversas que dentro de la mentira afectan directamente la vida de las personas. Quisiera preguntarte cómo ves haciendo justamente esa revisión de noticias entre el 2023 y 2024, ¿cuáles son los principales mitos que se siguen manteniendo hoy en día? 2023, 2024. Bueno, nada, voy a arrancar por el inicio de esta administración en el Ejecutivo. Las primeras declaraciones fueron desconcertantes. Alguien que está haciendo la transición, el empalme entre un gobierno y otro, decir que ahora está de ministro de Educación, decir apoyar, sí, estoy de acuerdo, vámonos. Los que se quieran montar en el bus para irse a Venezuela, qué chévere, vayan y reconstruyan su país o ir te voy a hablar de figuras claves que son funcionarios y que tienen un poder en las redes y de modelar opinión, la opinión pública, o ir a la principal figura de la unidad de migración en Colombia, de Migración Colombia, decir, en un escenario internacional en Europa, decir, sí, los colombianos se están yendo por el Darién porque efectivamente hay mucho migrante venezolano que les está robando los puestos. Entonces uno dice, ahí caen y mueren yo no sé cuántos intentos de hacer fact-checking y decir, bueno, y tumbar, tratar de contrarrestar estas ideas, estigmas, prejuicios, de decir, escuchar allá a funcionarios electos, por ejemplo, este año, tanto en campaña como ya vistos, sí, los migrantes son la principal causa del aumento de la criminalidad en Colombia. Eso por ahí, te hablé de funcionarios, te hablo ahora de los medios, que son tradicionales aquí en Antioquia. Incluso es un asunto que asumo yo, como soy yo, Paula, em, medios que tienen y están recibiendo financiamiento de la cooperación internacional, se supone para proponer, crear espacios de donde hables de la migración y los periodistas locales entender qué es la migración y por qué viene, ¿no? Nunca vas a escuchar emergencia humanitaria compleja, eso nunca lo vas a ver. Incluso hay análisis académicos que tú ves de universidades que nunca lo vas a ver allí. La emergencia humanitaria compleja es un término que desconocen. Por ejemplo, incurrir en estos días revisando, haciendo ese tracking de noticias, de titulares, porque la gente se queda en titulares y sigue y se queda y refuerza ese prejuicio que tiene. Era un titular así, lamentablemente no se los puedo mostrar ahorita, pero decía el outsourcing de sicarios que vienen de Venezuela y que se están instalando en, en Colombia. Es como decir, sí, de Venezuela, los migrantes también hay una fábrica o hay una división especializada de alistamiento. Cuando nunca en esa nota yo vi la palabra reclutamiento, ni víctimas, ni cuánto nivel de agencia, o sea, de voluntad propia, te dice sí. Fue terrible, salió aquí en el Diario El Colombiano. Imagínate la capacidad de distribución que tiene por una agencia que también distribuye, que es Colprensa, que la distribuye. La distribuye en Cúcuta, la distribuye en Bogotá, la distribuye abajo, la distribuye a medios importantes. Jamás ves un contexto, si no ves la historia de un sicario, sí, pues. O sea, efectivamente. Ahora, Pablo Andrea, obviamente, bueno, tu marco referencial fundamental es Colombia y Antioquia, pero está viendo un gobierno de izquierda con unas actitudes, digamos, bastante poco amigables con la inmigración y que a veces le cuesta esconder algunas formas de xenofobia. Ahora, en la elección presidencial en los Estados Unidos,
es mucho más desembosado, es abierto el discurso antimigración, al punto incluso de que hay un candidato que generó un término que es crimen migrante, ¿no? Es decir, ya una identificación concreta y muy, muy fuerte del crimen con la migración. Los periodistas venezolanos, ¿cómo crees tú que ven esto? Es decir, ¿notas allí que algo se mueve o cuál es tu apreciación? De quienes están afuera, ve un grupo importante que entiende que obviamente es la instrumentalización de ese candidato, porque no lo es de ahora, sino sabe que la migración es puntual para la definitiva para el tema de la elección frente a Biden. Pero algunos entienden perfectamente. Otros, lamentablemente, dicen, bueno, sí, hay mucho criminal y yo no me retrato, no me representa. No estás allí para que te represente. Estás para, digamos, estás allí para desmontar ese tipo de narrativas. Entonces, bueno, quizás los que están allá eh, les afecta, digamos, en cuanto como colectivo, y por distanciarse terminas revictimizando a todo ese colectivo venezolano, ¿no? Y al resto, ¿no? Centroamérica, México. Pero bueno, nada, afortunadamente hay gente que sí sigue haciendo fact-checking y desmontando ese tipo de narrativas y denunciando. Bueno, muchísimas gracias, Paula Andrea Jiménez, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario y en el portal de la sillavacía.com. Hasta luego, Paula Andrea. Ay, gracias a todos. Gracias a ti. Gracias.